ictericia, y cuando hablamos de ictericia, les decía, todos hemos visto a un recién nacido, en los primeros días de nacido, que porque el hígado todavía no está todavía funcionando adecuadamente, y el tiempo de vida de los glóbulos rojos es 120 días, entonces al momento de nacer el niño puede presentar una ictericia y es algo fisiológico, y si es en los días siguientes, semanas, va a desaparecer. Pero la ictericia va a presentarse en diferentes momentos del caminar. Entonces, ¿qué cosa es ictericia? La ictericia viene a ser el cambio de coloración que nosotros vamos a presentar con nuestros pacientes y que ustedes van a observarlo pues en la piel, ¿no? En la piel y en las conjuntivas. La ictericia es el producto de la degradación de que muere el glóbulo rojo y se va a separar el grupo, el hemoglobina, se separa del grupo hemo y se va a transformar metabólicamente en biliverdina y va a ingresar a través de un recorrido que hace con la albúmina hasta llegar al hígado, donde es captado y nuevamente va a ser conjugado y seguir todo su camino. Entonces, si yo tengo una alteración, ya sea en todo el recorrido, sea prehepático, hepático o posthepático, la bilirrubina va a encontrarse ya sea en el prehepático acompañado de la albúmina, o sea, es una bilirrubina no conjugada, o cuando es a nivel hepático ya está conjugada, y cuando es poshepático hay una obstrucción en la vía biliar que no permite el recorrido seguido hacia el tubo digestivo. En los lugares donde ustedes realizan el examen semiológico van a ir a buscar por las zonas expuestas, donde hay elastina y la esclerótica, van a agarrar las escleras y van a buscar si es que si yo tengo una bilirrubina que está en valores entre 1 y 2, es algo subclínico, el paciente no tiene síntomas ni nadie se da cuenta. Pero ustedes que ya están entrenados y llega al hospital y el paciente tiene una bilirrubina de 2, buscan en las escleras, buscan en el paladar blando, buscan debajo de la lengua, y van a observar el cambio de la coloración amarillenta. Por supuesto que vamos a tener algunas, y la piel que es netamente, si es un paciente con una ictericia, pues van a observar descubriendo las partes del cuerpo, ¿no? El abdomen, las partes del rostro. Pero ¿qué pasa si les toca, por ejemplo, un paciente con tez morena? O un paciente que tiene un ACV y tiene parálisis de miembros inferiores, o tiene un paciente con anasarca. Un poco no se va a colorear la piel en esas áreas aún teniendo hiperbilirrubinemia, entonces tendremos que ir a buscar las mucosas. Pero también tenemos pacientes que ya tienen aumento de la bilirrubina, o de repente tenemos que hacer pues el pensamiento y el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque si yo soy un consumidor, por ejemplo, de grandes cantidades de caroteno, entonces también tengo la opción de cambiar y observar las palmas de las manos, y van a observar las características de la piel de estos pacientes como son, y las escleras no van a cambiar, o sea, tienen comparativamente el paciente con problemas de ictericia y el paciente con hipercarotinemia, cambios de la coloración de la piel, las palmas de las manos es lo más evidente, pero no así en las conjuntivas escleróticas, ¿no? En el ictérico lo van a ver, pero en el paciente que tiene, por ejemplo, vamos a poner 300 miligramos por decilitro de carotenos en sangre, entonces solamente lo podrán observar este cambio. Pero también podemos haber encontrado un paciente que acaba de salir de oftalmología de un procedimiento, por decir, ¿no? Estamos haciendo un fondo de ojo, estamos utilizando fluoresceína, o vamos a hacer algún procedimiento, y ese tinte amarillento también va a observarse a nivel de las escleras, o sea, hacer una recolección adecuada de datos. Tener mucho cuidado con aquel paciente que tiene falla renal crónica. No se olviden que son pacientes con palidez marcada de piel y ya tienen un tinte diferente que el que tienen ustedes. O el paciente que tiene alguna enfermedad como una neoplasia, por ejemplo. Cuando vean pacientes con ictericia, rápidamente tiene que pasar por su cabeza dónde estará el problema. ¿Esto es prehepático, es hepático, es poshepático? ¿Y en quién lo estamos observando? ¿Es un geronte? ¿Es una mujer gestante? ¿Es un niño de un día de nacido? Entonces tendremos que ver si esto es prehepático, tendremos que hacernos la pregunta, ¿eso es algo intrínseco al
al paciente o esto es algo extrínseco. O sea, yo tengo un cuadro de hemólisis porque acabo de recibir una transfusión sanguínea, o tengo un cuadro de varias semanas de náuseas, falta de apetito y luego entro en ictericia y comienzo a presentar un problema hepático, una hepatitis, y tengo el antecedente que 3 semanas antes estuve, por decir, en un procedimiento odontológico, ¿no? Entonces estar haciendo una hepatitis y si recibo inyectables más, una hepatitis B, o si es una historia mucho más larga, por ejemplo de 6 meses y con signos de hepatopatía crónica, estigmas hepáticos, nevorubíes o entalaimitasias o arañitas capitulares o circulación colateral. Entonces ya la historia será de un paciente con una hepatopatía más crónica, un problema de una cirrosis, o de repente 10 años después este paciente portador de hepatopatía crónica por hepatitis B post transfusión sanguínea en alguna cirugía comienza a presentar baja ponderal y entonces ya estamos frente a un problema hepático que ya no es la hepatopatía, la hepatitis crónica, sino se está comportando como una historia de un hepatocarcinoma en la evolución de la enfermedad. O yo puedo tener un cuadro poshepático, soy portadora de una mujer gestante, por ejemplo, que es más frecuente la patología biliar y el hígado graso en esta etapa de la gestación. Comienza a presentar dolor en el hipocondrio derecho de tipo cólico intenso, acompañado de fiebre, ictericia, a veces un cuadro de una colecistitis. O qué pasa si yo soy portadora de esta patología y durante mi gestación comienzo a presentar ictericia, coluria y acolia. Entonces ya no solamente voy a hablar de un compromiso hepático, sino también voy a ir a hablar, habrá una causa poshepática obstructiva por un cálculo que está jugando o que ha caído o que se ha localizado ya en el colédoco porque está presentando signos de ictericia, de coluria y acolia. ¿Por qué? Porque ya la bilis ya no está recorriendo su recorrido hasta, o sea, ya no cae por la ampolla de Vater hacia el intestino y por lo tanto ese paciente no va a tener coloración porque no va a haber urobilina, estercobilina, que va a dar la coloración en las heces y las heces van a ser claras. Y va a haber coluria porque toda ese porcentaje, un 80% de eso que tiene que pasar por la vía digestiva ya no sigue su recorrido normal, o sea, se va a ir acumulando y parte va a ir al riñón y va a producir lo que se llama la coluria. Entonces, buscar dentro de la etiología y la historia que traiga nuestro paciente, dónde estamos, en qué problema y cuál es la ubicación. Cuando hablamos entonces en el niño, hacer bien la historia clínica, en qué momento, no digo que no pueda ser un cuadro de una hepatitis viral, pero primero partamos ictérico en los 2 primeros días y es un niño nacido a término, entonces esta ictericia le va a acompañar las 2 primeras semanas. Pero si fue un niño nacido pretérmino, esta ictericia va a ser más prolongada, va a durar hasta 4 semanas. Pero ¿qué pasa si a los 2 meses me lo traen y el paciente y el niño sigue ictérico? Entonces tendré que ir a buscar alguna otra explicación para ello. Y hacer búsqueda también de si no tendrá un problema congénito o si estará portando alguna hepatitis autoinmune o una anemia hemolítica. Cuando hablemos del adulto, dentro de las patologías dijimos tiene que haber patologías hepatocelulares, busquen las causas, qué es lo que lo está llevando a ellos, un cuadro viral de hepatitis, es un paciente que tiene algún problema de alcoholismo previo, es un paciente que está recibiendo tratamiento específico ictérico y está recibiendo INH, rifampicinas o medicamentos, o está recibiendo algún otro fármaco que me esté condicionando esto. Siempre busque el uso de naproxeno, de otros antiinflamatorios, y en la causa obstructiva busquen si es que hay la historia para pensar en ello. Dentro del metabolismo, entonces les decía que el glóbulo rojo va a vivir 120 días y después, ¿qué pasa? El glóbulo va a ser degradado y se separa de su grupo hemo y la globina, cada uno por su lado, y al final esta biliverdina se va a convertir pues en bilirrubina y esta va a llegar a nuestro hígado y va a ser transportado por la albúmina. Pero una vez que es captado ya a nivel del hígado, la albúmina se queda afuera y se capta solamente la bilirrubina a nivel indirecto y va a ser
conjugada, pero para ello necesito tener una cantidad adecuada de glucuronitronamurasa para poder ser conjugada a bilirrubina directa. Y después de que está conjugada, entonces este ácido glucurónico, si estuviese deficiente o ausente, no va a permitir que se conjugue, y esto va a conllevar a patologías que vamos a ver más adelante, tanto de Crigler-Najjar como de Gilbert. Una vez que se ha conjugado, también va a tener que ser excretado, y para ser excretado también puede haber patologías, ¿no? Puede haber pacientes portadores de enfermedades como Dubin-Johnson o Rotor y no van a poder excretar lo que ya se conjugó. Y entonces, de ahí la importancia de conocer este metabolismo para poder entender qué es lo que va a suceder en los pacientes. Durante la excreción, como les dije hace un momento, tiene que seguir pues, su recorrido normal, ¿no? Uno ingiere los alimentos, llega al estómago, uno ingiere alimentos y cuando llegan al tubo digestivo del intestino delgado a nivel de la ampolla de Vater, recibe el aflujo tanto de la bilis como de los jugos pancreáticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hubo un problema de una obstrucción a nivel del colédoco o a nivel de la ampolla de Vater, ya sea intraluminal o sea extraluminal, porque yo tengo una neoplasia de cabeza de páncreas y que esté obstruyendo el colédoco, entonces no va a permitir que haya una circulación normal de la bilis. Entonces, al no haber esto, no van a llegar pues, los componentes urobilinógeno ni estercobilinógeno hacia el tubo digestivo y no vamos a poder colorear las heces, de ahí la permanencia de hipocolia o acolia en este grupo de pacientes con patología coledociana o colestasia, de síndrome coledociano, ¿no? Bien, entonces en resumen, no toda la bilirrubina, la biliverdina que se va a convertir en bilirrubina es proveniente pues, de la destrucción del glóbulo rojo, porque también no se olviden que hay res, hay vaso, hay médula ósea, entonces, y hay otros compuestos como la mioglobina que también van a seguir este camino, pero en gran porcentaje de la destrucción de estos glóbulos rojos, como ustedes ya saben, van a tener pues su recorrido, transporte, captación, conjugación, almacenamiento a nivel hepático y luego la excreción, y se necesita viabilidad de los conductos biliares para que la bilis pueda hacer su recorrido para ser utilizado en lo que requiere la digestión, ¿no? No olvidarse que en estos síndromes coledocianos, ya les mencionaba y recuerdo aquí nuevamente, el 80% de esta bilis que ha salido y ha sido excretada va a pasar por el tubo digestivo, pero hay un 20% que sigue la circulación enterohepática, o sea, regresa nuevamente al hígado. Entonces, si yo tengo un paciente con una obstrucción total del colédoco, ya sea una piedra o una obstrucción por una neoplasia extraluminal, entonces la bilirrubina que ya ha sido conjugada también va a ser va a pasar a torrente sanguíneo en esa circulación y va a pasar finalmente también por el riñón y permitiendo ver lo que ustedes conocen como columna. Bien, cuando hablamos de icterícias no nos olvidamos de algo importante. Cuando yo hablo de hiperbilirrubinemia directa, estoy hablando de una bilirrubina que no es tóxica, que ya no está unida a la albúmina, que es una bilirrubina hidrosoluble. Y la vamos a poder excretar por el recorrido normal, la van a ver en donde, hacia la vía biliar, la va a pasar por el riñón y también la van a poder ustedes dosificar al igual que en sangre de la indirecta, ¿no? Pero la diferencia es que la indirecta sí es tóxica, la indirecta sí está unida a la albúmina y la indirecta es liposoluble. Entonces recordar este dato. Cuando están hablando de la clasificación de hiperbilirrubinemia de pacientes con ictericia, tenemos que ver que este paciente tuvo una ictericia por un problema de falla o alteración en la conjugación, de la hiperbilirrubinemia no conjugada. Entonces aquí les había mencionado que dentro de lo fisiológico voy a tomar, por ejemplo, el recién nacido, pero dentro de lo patológico voy a tener que hacer una disquisición. Esto es
por un problema hemático intrínseco, es decir, porque yo tengo, por ejemplo, una anemia por esferocitosis o un problema de eritrocitosis, o porque tenga alguna deficiencia de la glucuroniltransferasa, o porque yo tenga alguna alteración en mi hemoglobina, por ejemplo, una talasemia, o yo soy portadora de una patología extrínseca, como el caso que les mencioné, una transfusión sanguínea, ¿no? Y hay incompatibilidad sanguínea. Y dentro de lo patológico también voy a tomar en cuenta otros datos. ¿Qué pasa si yo he tenido un traumatismo severo y con pérdida de conciencia, y después de que ya estoy recuperando la conciencia me encuentro con que tengo hematomas por todo lado? Entonces no se olviden que hay qué cosa de lo que estamos teniendo acúmulo de sangre. O sea, estos pacientes que tengan también grandes hematomas, que tengan problemas de sepsis o que tengan alguna alteración, ya sea en la conjugación por Krüger-Najar o Gilbert, también vamos a encontrar hiperbilirrubinemia de tipo no conjugada. Y en la conjugada tenemos que ver si el problema es hepático, todas las patologías que les he mencionado, hacer la anamnesis para ver si estoy por hepatitis, o porque si hay algún problema metabólico o alguna droga, o porque de repente estoy con nutrición parenteral total y estoy séptico, o de repente tengo el problema poshepático como los que les he mencionado. Siempre que hagamos el diagnóstico diferencial de problemas poshepáticos tendremos que hacer, por supuesto, la historia clínica, porque ¿qué pasa si el paciente viene y tiene historia de dolor abdominal en faja o en cinturón y tiene pues toda la historia de una pancreatitis y sé que es portador hasta de litiasis? O hacer diagnósticos diferenciales en los pacientes con alcoholismo, con patologías largas en mayores de 50 años y con trastornos sistémicos de neoplasias, o si hay historias de cólicos para pensar en problema obstructivo, o si hay la triada de Charcot, por ejemplo, en los pacientes que tienen ictericia, fiebre y dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Entonces tengo la obligación de pensar, este paciente me estará haciendo un problema de una colangitis, o una historia de colecistitis aguda, ¿no? Comió bastante grasas y ya tiene historia de litiasis y ya se ha inflamado, le encuentro una ecografía con edema de pared y ya tengo el diagnóstico hecho. No dejo de pensar en aquellos pacientes que ya son portadores de algo, por ejemplo la pancreatitis crónica o una cirrosis o una neoplasia de vesícula biliar, o portadores de hepatitis o cuadros largos de problemas pancreáticos como por ejemplo el carcinoma de páncreas. Tampoco dejo de pensar en aquellos pacientes que tienen problemas de colestasis, problemas que no tienen mayor sintomatología al inicio, pero comienzan uno a encontrar elevación de pruebas de fosfatasa, transaminasas, y hay que hacer diagnósticos diferenciales, hiperbilirrubinemia, con problemas de colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria. Entonces tenemos bastante trabajo para poder hacer mucho estudio. Eso ha sido simplemente un bosquejo, pero ya cuando ustedes comienzan a revisar, entonces acá refuerzan algo más. Dentro de la clasificación, entonces ya tienen bien claro qué cosa es una clasificación con predominio de bilirrubina no conjugada. Y a eso vamos a hablar, que dijimos, de problemas prehepáticos. Ya está en ustedes ver cuál es la causa. ¿Es hemólisis? ¿Es el recién nacido? ¿Eritropoiesis ineficaz? ¿O es un gran hematoma como en el caso del TEC? O tengo un paciente que también puede caer aquí, que tengo una insuficiencia cardíaca congestiva y que esté haciendo una disfunción ya hepática, pero a consecuencia de una falla de corazón. También vamos a encontrar ahí una disminución del aporte de la bilirrubina. En el caso hepático, entonces tendrán que ver, hay problemas congénitos de conjugación, como los que les he mencionado, y tendremos que ir a ver dentro de la conjugación, el paciente tendrá un Krüger-Najar o tendremos la historia de ingesta de fármacos. Les he dicho varios fármacos que podríamos comenzar a recordar, ¿no? Les he dicho el naproxeno, pero si están recibiendo antibióticos desde la eritromicina, o sea, hacer la pregunta para ver si hay isoniazida, rifampicina, tratamientos específicos y sea la causa de ello. Problemas de captación, también el problema del síndrome de Gilbert, lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de bilirrubina conjugada, entonces estamos hablando de pacientes que ya tienen problemas hepáticos, pero que han tenido algún tipo de trastorno, por ejemplo, en la excreción, el Dubin-Johnson y el Rotor.
Y cuando hay problema hepatocelular, pues no dejamos de lado, hay problemas virales, o sea, hay alguien en el nido que tiene hepatitis y por eso mi recién nacido que tiene 6 meses, mi hijo de 6 meses se ha contagiado de una hepatitis A, o es que ha recibido alguna transfusión, o es un paciente consumidor de drogas endovenosas y esté haciendo ya un cuadro de hepatitis B. Y hacer la búsqueda en los pacientes con colestasis intrahepática, también evaluar lo que les había mencionado hace un momento. En los pacientes con tratamiento específico habrá problemas de fármacos, en los pacientes que ya tienen algo más crónico, echar de mano otras patologías como las que les mencionaba, la colititis esclerosante o la cirrosis biliar primaria, o buscar en aquellos pacientes que ya tienen baja ponderal, linfadenopatías, problemas linfoproliferativos desde linfomas, problemas de sarcoidosis, ¿no? Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales. Y en problemas poshepáticos, ya está bien claro, es una litiasis biliar, esto es un problema, una litiasis coledociana es un síndrome coledociano, o este es un problema obstructivo de la ampolla de Vater porque tiene un maculoma, por ejemplo, no necesariamente tiene que obstruir la cabeza del páncreas, también puede tener una neoplasia de su propia ampolla de Vater. Cuando hay sobreproducción de hiperbilirubinemia no conjugada, entonces la historia está clara, no les van a decir hay cuadros de hemólisis o cuadros de reabsorción de aquellos hematomas tan marcados. Y cuando hay disminución en la captación de la bilirrubina, también tenemos que preguntar si hay uso de fármacos. En este caso, la isoniazida y la rifampicina también son parte de ello, como el síndrome de Gilbert también. Cuando hablamos de la falla es de una hiperbilirrubinemia, y el paciente tiene una disminución en la conjugación de la bilirrubina. Y esto puede ser porque el paciente tiene ausencia de la glucuroniltransferasa, en el caso del Krüger-Najar tipo 1, o tiene una disminución en el caso del tipo 2. Y también tenemos que tomar en cuenta el síndrome de Gilbert. En el de tipo 1 se presenta fundamentalmente en varones, generalmente son más de raza blanca, y también tener en cuenta que esta disminución pues, de la glucuroniltransferasa puede ser la causa de cuando no encontramos las causas más comunes como las que ya hemos mencionado. En el caso del síndrome de Krüger-Najar, entonces en la de tipo 1 no pasan de la infancia, de la etapa de la lactancia, porque hay una ausencia total de esta glucuroniltransferasa. Esto es un problema raro, esto es una patología poco frecuente. En la de tipo 2 es un poco más frecuente y podemos ver que el paciente llega incluso a la edad adulta y lo hacemos en estudio porque el paciente tiene un tinte ictérico y hacemos la demostración en las pruebas hepáticas y estos pacientes viven una vida aparentemente normal, ¿no? En el caso del Dubin-Johnson y del Rotor, en esta alteración de la excreción, ambos son desórdenes raros también, autosómicos, recesivos. En el caso son de un curso bastante benigno, ¿no? Y estos pacientes, uno los va a cómo hacer el diagnóstico diferencial de este grupo de pacientes. Ambos, como les digo, el problema autosómico recesivo, y la clínica no es algo frecuente, es algo raro, pero cuando ya se hacen estudios más de hígado, por ejemplo, en el caso del Dubin-Johnson, la pigmentación del hígado tiene un aspecto negruzco, ¿no? Entonces, en algo la clínica es similar que en los dos casos, ¿no? Es algo muy poco frecuente. Pero bueno, eso se les menciona para que ustedes tengan una noción, pero lo importante ahora es vernos no por las cosas más raras, sino también por lo más frecuente. O sea, ¿qué hago yo cuando tengo un paciente ictérico? Primero tengo que estar sentado al lado del paciente y hacer una buena anamnesis y obtener los datos clínicos del relato de la historia clínica y complementar con el examen que yo voy a hacer, porque de ahí depende qué exámenes de laboratorio o imágenes o endoscopía voy a poder complementar para aclarar lo que estoy viendo. Entonces, si tenemos adelante nuestro paciente de 25, 30 años, ya menos de 30 años de edad, y que tiene toda esa historia que les digo, que es consumidor de drogas, inyecta
diversidad de drogas, o es un paciente que simplemente ha sido sometido a procedimientos, ¿no? Nadie está libre de ser sometido a algún procedimiento y de repente no se tuvo los cuidados necesarios o hasta ser transfundido en alguna emergencia. Ahora ya es bastante raro, pero también podemos tener casos todavía de hepatitis B, o ser un paciente con IRC y entrar a la diálisis y me tocó una máquina de un paciente con hepatitis B y yo no tenía nada. O sea, en nuestros pacientes hay que hacer la historia clínica de dónde y por qué este paciente estoy sospechando en una hepatitis, y si es hepatitis, qué tipo de hepatitis podría ser. Pero si ya tengo un paciente que tiene más de 50 años con baja de peso y es alcohólico, entonces ya entran otros diagnósticos diferenciales. No me olvido de las neoplasias y de las patologías más crónicas. No me olvido de preguntar las drogas, qué drogas está consumiendo, si la mujer está gestando o no. Y ¿por qué? Les dije, porque la colestasis es mucho más frecuente en ese tiempo. Y en el varón y en la mujer preguntar hoy día si hay alcoholismo, porque hombres y mujeres, y quizás ahora mucho más las mujeres toman. Entonces, los finales que estamos viendo, hemos comenzado a ver ahora son distintos. Hábitos nocivos, siempre preguntar el tipo de relaciones sexuales. La sexualidad es muy importante, ver si hay antecedentes de alcoholismo, de drogadicción, si estamos expuestos en algo a nuestro trabajo y de repente somos odontólogos y no somos vacunados, por ejemplo, para la hepatitis B. Entonces tenemos que hacer todos esos reparos. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida de repente tengo a mi hermano y tengo que hacer una transfusión sanguínea y no hay más ingrata sorpresa que en ese momento te tomen tus pruebas para ver si estás apto o no para donar y eres portador de hepatitis, entonces hepatitis B. Entonces hacer toda la historia de la anamnesis es muy importante, ver si estoy tomando algún fármaco y hacer la pregunta en qué momento comienza la enfermedad. ¿Es algo agudo, inducido por fármacos? Entonces es una hepatitis, es un problema por los fármacos que estoy ingiriendo, o esto ya es alguna historia más larga y de repente estoy pensando en un simple insomnio y que el paciente comienza a tener baja de peso sin etiología y nos damos con la sorpresa que tiene una neoplasia de cabeza de páncreas. Hacer la recolección de los datos es muy importante, adecuada, ver si el paciente tiene dolor abdominal o no, ver si encuentro y tipificar el dolor, dónde, hipocondrio derecho, en faja, en cinturón, cómo es, las características, ver si encuentro al examen durante la anamnesis, el paciente viene y dice, yo vengo porque tengo en el hipocondrio derecho, por supuesto señala la zona, no dice dónde, una tumoración palpable, y cuando uno la palpa encuentra pues de que hay una vesícula palpable, el signo de Courvoisier-Terrier, propio de los pacientes que tienen neoplasias de cabeza de páncreas o de las ampulomas que les decía de Bata. Buscar si hay síndrome coledociano, ya les dije, pregunten a ictericia, coluria, colia. En los pacientes crónicos, en los pacientes con hepatitis cursan con pruritos. En los pacientes, ver el estado general, ver los antecedentes de nuestros pacientes. Y, por supuesto, no todo paciente operado quiere decir que ya no puede formar cálculos, es formador de cálculos. Y te vas a dar cuenta en la evolución, de repente simplemente hay alguna pesadez abdominal y comienzas a encontrar incrementos de transaminasas TGO, TGP, gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, y haces el estudio y encuentras de que hay cálculos residuales. Entonces hay que complementar todos los estudios para poder determinar. Al examen físico, hacer no solamente la búsqueda en el piel, evaluar adecuadamente si el paciente es ictérico o no, evaluar si hay masa muscular adecuada para la talla y el peso del paciente, buscar los grados de ictericia, a veces nos ayuda muchísimo eso. Yo tengo un tinte de ictericia amarillo pálido, o sea, estoy pensando en un problema y va a corroborar esas cuadros de hemólisis que ustedes están planteando, o tengo una ictericia de tipo amarillo rojizo en aquellos portadores ya de daño hepatocelular, o de tipo verdínico, tipo de color de la aceituna en aquellos pacientes que estoy pensando en colestasis. Entonces, averiguar bien, buscar bien en el tinte y ver si el paciente no solamente puede estar ictérico, ver si también tiene signos o estigmas de ictericia y de anemia. En casos de patología crónica, busquen todo lo que ya saben, ¿no? Lo que les dije, arañitas musculares, telangiectasia, los neurorubíes, busquen la hipertrofia parótida, busquen el edema palmar,
Busquen si el paciente tiene ascitis, circulación colateral, santelasmas. Entonces ya estamos asociando a que tiene todos los signos de una hepatopatía crónica, probablemente con una cirrosis. Busquen si hay adenopatías en otras partes, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene adenopatías múltiples y el cuadro es un paciente de 18 años y tengo que hacer el diagnóstico diferencial de una mononucleosis? O busquen si es que estoy pensando en un ganglio tremendo de bicho palpable, motivo de consulta, y cuando voy a evaluar a mi paciente está itérico y tiene todo un historia de baja ponderal y ya está haciendo una metástasis, pero por una neoplasia primaria, digamos, de páncreas, y que está metastizando a nivel hepático, y eso es lo que estamos finalmente llegando a nuestro ganglio de Pinocho. Entonces busquen ya una historia adecuada. Cuando hay hepatitis, cuando hay cirrosis, cuando hay ascitis. Cuando hay una ascitis y no hay historia de alcoholismo, no hay historias de estigmas hepáticos y la baja ponderal predomina, busquen neoplasias primarias y secundarias y que estén explicando esa ascitis. Evaluar el hígado, si es macro o micronodular, complementar con estudios, evaluar si hay hepatoesplenomegalia, evaluar cuando hay vesícula palpable y es dura, pétrea. Entonces, ya les digo, este es un signo de una vesícula de Courvoisier-Terrier que me hace sospecha de un carcinoma de cabeza de páncreas. Evaluar si hay esplenomegalia y entonces ver por qué tiene esplenomegalia, porque tiene un componente hepatocelular o porque tiene un problema de una hemólisis. Y si hay esplenomegalia, esto está asociado al linfoma, por ejemplo, en el caso del paciente con múltiples ganglios, o esto es parte de un síndrome mieloproliferativo, tiene hepatoesplenomegalia, pero el problema es anemia y tiene un problema hematológico. Entonces, uno tiene que hacer todas las ayudas de disputar y tratar de buscar una unidad clínica. Ictericia, ascitis, enfermedad hepatocelular, cirrosis hepática, estigmas hepáticos y hasta el diagnóstico. Pero si yo tengo al paciente ictérico, lo tengo con ascitis, con exudado peritoneal, pero la historia es de baja de peso, el papá vive en casa y el muchacho tiene apenas 25 años, entonces me estará haciendo un problema de una tuberculosis enteroperitoneal. Entonces, y si fuese esto el caso de un paciente de 70 años, ¿por qué no una carcinomatosis? Entonces, hay que buscar eso y todos los estigmas hepáticos y buscar también manifestaciones neurológicas, ¿no? No olvidarse de algo tan simple como es la asterixis, ¿no? La asterixis y se encuentran otros datos más para las manifestaciones neurológicas que presentan estos pacientes con hepatopatías. Si ya tiene coluria y tiene hipocolia, entonces ya les mencioné al examen, ustedes lo van a corroborar, ¿no? La hacen orinar en un frasquito y están observando y ven las heces y ya están, ¿ok? Ya saben de dónde viene eso, es un síndrome coledociano que me está explicando este tipo de ictericia coluria. La colestasis, hay que ver por qué, es intrahepática, es extrahepática, y ya uno con la historia clínica ya va a ir ampliando. Se complementa siempre exámenes, necesito saber qué hemograma tengo, qué hemoglobina, por supuesto las bilirrubinas directa e indirecta, las pruebas hepáticas, TGO, TGP, fosfatasas, gamma glutamidosa, si estoy pensando en hepatitis, marcadores virales de hepatitis, ¿no? Y si estoy pensando en alguna otra patología neoplásica de alguna vía, complementaré no solamente con el hemograma, la bioquímica, sino también haré uso de otras pruebas de imágenes, ecografías, si es necesario. Si estoy hablando de una hepatitis alcohólica, entonces esperaré encontrar, por ejemplo, una transaminasa, una TGO mayor que una TGP, pero si el problema que yo planteo es una hepatitis viral A, por ejemplo, más va a predominar la TGP que la TGO, y voy a encontrar pues, más de 10 veces el valor normal de los valores normales de transaminasas. Busquen también deshidrogenasa láctica, busquen la albúmina y la albúmina, proteínas totales y fraccionadas, perdón, siempre tiene que haber una relación 2:1 albúmina-globulina, pero si están hablando de problemas hematológicos, linfoproliferativos, mieloproliferativos, entonces nos podemos dar ahí con sorpresas, de ahí la importancia de tener ese proteinograma más un componente de deshidrogenasa láctica. Si ya estamos planteando y estamos examinando una masa, no voy a dejar de tomarle pues una ecografía a mi paciente para poder complementar mi estudio, ¿no? Con todo esto ya ustedes pueden aclarar dónde está el problema metabólico. Esto es un problema de hemólisis, esto es un problema de colestasis,
esto es un problema de hepatonecrosis. Entonces ya ustedes complementan los estudios con imágenes para poder definir lo que están planteando, ¿cierto? Palpé una tumoración a nivel del hipocondrio derecho, dura, pétrea, en un paciente de 65 años y con ictericia. Estoy planteando que hay una neoplasia y tengo que demostrarla. Entonces, al hacerle la ecografía, me va a decir si corresponde a una tumoración de cabeza de páncreas. Hay una dilatación además de la vía biliar intra y extrahepática por este problema obstructivo. O sea, la ecografía nos va a aclarar y nos va a decir con más precisión si lo que estamos planteando es lo indicado. Entonces, la ecografía es muy importante para definir no solamente si estoy sospechando que el paciente tiene una colecistitis, voy a encontrar si esto es una colecistitis aguda, pues un edema de pared, que eso es muy importante, pero si me dice una paredes irregulares y con presencia de cálculos, entonces ya será un problema crónico, una colecistitis crónica calculosa, ¿no? También me puede definir si es que hay algún otro contenido, como por ejemplo obstrucción de la vía biliar extrahepática, ¿no? Y me va a determinar incluso hasta la presencia o no de cálculos. El tercio distal es un poco difícil verlo por ecografía, pero se complementan los estudios con tomografías, ¿no? Resonancias magnéticas nucleares, entonces ya para poder complementar el estudio hasta con la angioresonancia, ¿no? La idea es encontrar y demostrar la evidencia de lo que tú estás planteando, ¿no? Si yo estoy hablando de que mi paciente pues, es portador de una neoplasia de cabeza de páncreas, ustedes ven aquí la tomografía, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en la flecha pequeñita una imagen del colédoco sumamente dilatado, ¿no? Y se ve la imagen también de una neoplasia, un cáncer de cabeza de páncreas, y asimismo se ve una tremenda vesícula completamente dilatada. Por lo mismo, si estoy planteando que el paciente es portador de una litiasis, ¿no? colegociana, al hacerle el estudio, entonces vamos a poder hacer una colangioresonancia o una pancreatorresonancia endoscópica ascendente con la administración de la sustancia y la visualización de la localización del cálculo, y en el caso de la RCP, uno de la PCR, uno va a no solamente hacer el diagnóstico, sino que como uno entra con una canastilla puede entrar y sacar incluso y solucionar si el cálculo es algo pequeño al momento de retirarlo. En el caso de no ser así, el paciente pues se someterá posteriormente a una cirugía. Su historia completa, fármacos, no olvidar preguntar, siempre insistiremos, pregunten si el paciente está ingiriendo fármacos o no y le digan cuántos, colóquenlo en la historia clínica, porque esa puede ser la causa de su problema. Siempre dentro del algoritmo, ¿no? Como les mencionaba, vamos a requerir en algunos momentos de hacer la PCR cuando yo ya quiera, ya demostré que el cálculo está a nivel del tercio distal del colédoco, pero necesito sacarlo y necesito ver si se puede hacer endoscópicamente. Entonces recurriremos a este tipo de pruebas, o en algunos casos, sí estoy planteando que hay una sospecha ayer veía una paciente de unos 55 años de edad que tenía problemas de una leve ictericia, pero muy leve, ¿no? Siempre es algo subclínico, ya tiene como 20 años con este problema y nunca se ha encontrado nada, ¿no? Entonces, todos sus marcadores virales de hepatitis, pruebas autoinmunes, recién después de 20 años ha comenzado a virar a positivo, o sea, será una hepatitis autoinmune. Entonces hay que someterle a una biopsia, ¿no? Entonces en algunos casos dentro del algoritmo de diagnóstico tengo que hacer el diagnóstico ella tiene elevado apenas un poquito la TGO, la TGP, poquito la gamma glutamil, pero así por encima de 2-3 unidades del valor normal superior, ¿no? Entonces, pero ya estamos hablando de bordean 55 años y ya tenemos otro momento y ya salió ANA positivo, ENA positivo, entonces el problema es autoinmune y hay que entrar a hacer una biopsia.
Y bien, esto es, no sé, creo que más o menos de una forma rápida, creo que se les ha dado algo para que puedan estudiar ustedes algo más. Esta clase se las dejo grabada, ¿no? ¿Y se terminó? ¿Se terminó? ¿Qué tal los casos de gastro? Cuando tuve el